selección, pero son pocos, verdaderamente, Gui, me parecen los jugadores que yo te podría decir que podrían tener ese llamado por el Bocho Batista en eliminatorias sudamericanas. Glaker de Santa Bárbara del Zulia. Ojalá más Ujú. zulianos en la selección nacional. Me deja mucho pensar que el amistoso solamente quedó como para pensar en dos nombres que quizás puedan sumarse a los convocables habituales por Bocho Batista, porque estamos hablando de que, a ver, todos coincidimos con que Juan Piañor es un perfil de futbolista que Venezuela no tiene. No tenemos un mediocampista con esas condiciones. Y más allá del paso de los años, Juanpi sigue Claro, luciendo condiciones muy interesantes, sobre todo para la idea del Bocha. claro. Y el caso de Gliker Mendoza, que creo que puede servir más que todo de revulsivo. Pero Poco de y nada, la resto, verdad. no sé qué más rescatar del amistoso. Yo evaluaría esto como negativo si efectivamente el amistoso solamente sirvió para ver a más de 20 futbolistas, siendo por cierto arrollados por una selección alternativa de Estados Unidos, y que quizás solamente queden dos jugadores como para pensar en marzo. Pero de resto, yo no veo más nombres. Es que te digo algo, pasó lo que le ha sucedido a la Vinotinto en estos últimos partidos. No hay ocasiones de gol, no hubo ocasiones de gol, muy pocas llegadas claras al arco rival. Eh, de verdad siento que todavía está siendo una constante de la selección lo que le está costando generar esas ocasiones, concretar las ocasiones en sí. Y yo creo que verdaderamente no se vio una selección con esa producción ofensiva que se le está pidiendo, porque se le está pidiendo gol a la selección. Solamente vimos un gol de la Vinotinto en sí, de Iriarte, que justamente fue ese primer llamado para la selección absoluta. Y la verdad, como te digo, poco y nada. Te digo también lo de la prensa y lo digo por acá porque me parece que también es algo que hay que mejorar un poco. Hay que mejorar un poco. Es increíble cómo el periodista hace muchísimos esfuerzos para poder estar en estos partidos y no salgan jugadores a zona mixta. No se permita hablar con figuras importantes, como te decía, Robertico, Juanpi, Wilker, jugadores como Maurice Cova, por ejemplo, que ya ha sido llamado por el Bocha Batista para eliminatorias sudamericanas, y que no puedan pasar un momento a hablar con la prensa, me parece algo completamente crítico. Y sobre todo porque qué hubiese pasado si el resultado era positivo, si era a favor de la selección. Pero bueno, al final es un amistoso y creo que también lo tomaron un poco como ligero la situación, pero son cosas que no ayudan. Son cosas que no ayudan porque obviamente la selección lo que quiere es visibilidad y los fanáticos vinotintos quieren escuchar a sus protagonistas. Acá en Chile pasó, durante el Chile-Venezuela o tras el Chile-Venezuela, que había mucha incertidumbre luego del partido porque no nos hablaban claro, no nos decían como que muchachos, por aquí va a salir, van a salir tantos futbolistas, Claro, eh, lo de siempre cuando pierde un equipo. A ver, esto no tiene que ver tanto con la Vinotinto. Pasa mucho con los equipos que cuando pierden, que no quieren hablar con los medios de comunicación porque claro. por alguna razón los asesoran a no conversar con la prensa. Pero obviamente del lado de la prensa no estamos de acuerdo con eso, y menos del lado de nosotros que cubrimos a la selección, porque así como queremos que hablen cuando gana el equipo, también queremos que hablen cuando pierde. Sin Eh, duda. siempre, es el, siempre es el entrenador, no solo en la Vinotinto, quien suele recibir la mayoría de los dardos de la prensa en general cuando pierde un equipo de fútbol, pero a ver, era un amistoso. Yo creo que era un buen momento para que futbolistas que no tienen este roce habitual con la selección pudiesen hablar. A mí me hubiese gustado escuchar, Claro, por ejemplo, a Jan Hurtado, que hiciera una muy buena entrevista a Jan Hurtado, que hablara de su claro, situación contractual con Boca Juniors. Me hubiese gustado que todos tuvieran la oportunidad mínimamente claro. de conversar, porque no eran dos periodistas solamente los que estaban allí, había una gran cantidad de colegas siguiendo la selección, se jugó en Miami el partido, hay una gran nómina de colegas, de periodistas que hacen vida en Miami que fueron a ver a la selección. Pero bueno, Sí, eh, solo hablaron Anthony Graterol y Edson Tortolero. Fueron los únicos jugadores que hablaron en la zona mixta.
Edson, que al final le da la asistencia a Jorge, pero ni Jorge habló. Entonces, como te digo, es un poco cuestionable ese tema porque nosotros queremos escuchar a los jugadores, queremos escuchar a los protagonistas y sobre todo también el tema de cómo ven el 2025 de la selección, porque es un 2025 con presión, con un objetivo. Es un 2025 donde te puedes conseguir la primera clasificación al Mundial o simplemente que este proceso no haya cumplido con lo que verdaderamente se les pedía. Entonces, yo creo que, como te digo, una de las cosas más destacadas, Juan Piañor, tal cual como tú lo dices, es un mediocampista que quizás y no se ve habitualmente en la selección hoy en día. Me encantó el recorrido, cómo buscaba cada uno de los balones, cómo los disputaba, cómo mantenía el balón. Y justamente te hablo de ese recorrido, porque siempre salía, obviamente desde la mitad de la cancha, y aprovechaba todo el terreno y hasta bajaba a la línea defensiva a recuperar el balón en sí. Así que me gustó mucho lo que vi de Juanpi. Mucha presión de parte de Juanpi para Estados Unidos, para los rivales de Estados Unidos, esa presión alta que ejecutó en el partido de Venezuela-Estados Unidos. Así que quizás ahí sí podría ser un llamado a la selección y por qué no. Al final es un jugador con experiencia y que tiene el respeto de toda la afición vinotinto. Epa, y lo vi Este, dos- muy bien forma, muy bien en forma. O sea, el tema de físico lo vi muy veloz en ese sentido. Así que eso también podría ser algo llamativo para el Lucho Batista. Que, por cierto, el primer partido va a ser en Quito, altura. Ojo, es cierto, es cierto. Recordemos que Venezuela juega en marzo contra Ecuador en Quito y luego recibe a Perú en casa. Son los dos primeros correcto. partidos del ciclo eliminatorio de este año. Año en el que se define todo. Se define todo. Sabremos si clasificamos directos, si iremos al repechaje o si nos quedamos fuera de la carrera. Ya vamos a hablar de la Champions. Vamos primero con PAN.